Muy bien. Miren, así como ustedes están viendo en el gráfico, y recordarán ustedes las teorías de del, eh, lo que nos enseñaban en el colegio, donde nos enseñaban cómo eran las teorías del poblamiento de América y del mundo, ¿no? Progresivamente con el estudio de las migraciones poblacionales, se determinaron pues de que no solamente era un tipo de migración, sino que existían múltiples etnias que habían corroborado a que finalmente se complemente la población del mundo entero, ¿no? Esas teorías que teníamos de Ameíno y todas las teorías poblacionales, bueno, quedaron en el pasado solamente como parte de la historia de la población a nivel mundial. ¿Listo? Actualmente existe una rama en la medicina y una rama en la medicina genética que corresponde a la rama de la genética de poblaciones. Esta genética de poblaciones por años insiste y persiste en su deseo de identificar de qué núcleos provenían la mayor parte de poblaciones que conocemos en la actualidad, ¿no? Más de 51 pueblos, así como dice, ¿no?, el gráfico, han sido estudiados. Aún falta mucho por estudiar las etnias, razas y todo lo demás, y que permitan finalmente descubrir por qué la variabilidad genética de cada una de ellas. ¿Ya? ¿Qué es la genética de población? La genética de población es la rama de la genética cuyo objetivo es describir el valor y la distribución de la frecuencia para explicar los fenómenos evolutivos de las poblaciones. ¿Ya? Para la genética de poblaciones, una población es un conjunto, como ustedes están viendo, un conjunto de individuos de la misma especie y que van a vivir en un lugar geográfico específico y que real y potencialmente pueden cruzarse entre sí, compartiendo un acervo común de genes. ¿Ya? Esa es una población. La genética de poblaciones estudia la constitución genética de esos individuos que componen las poblaciones, así como también la transmisión de los genes de una generación a la siguiente. Para esto se descubrió el principio de Hardy-Weinberg. El principio de Hardy-Weinberg dice lo siguiente, o establece lo siguiente, que la composición genética de una población va a permanecer en equilibrio mientras no actúe la selección natural, ningún otro factor o alguna mutación. Es decir, la presencia de determinados genes va a ser igual a la unidad. Cuando la suma de estos genes no sea igual a la unidad, eso quiere decir que ha actuado la selección natural, hay alguna mutación o algún otro factor. ¿Qué exigencias se tienen? Primero, que los individuos deben elegir parejas al azar con independencia de caracteres visibles o fenotipos. No se puede subyugar a un tipo determinado de parejas para determinadas condiciones. ¿Alguna pregunta? Arlet. No creo que haya, doctor. No he escrito por el chat. Se escucha el audio, ¿no es cierto? Porque hace una hora tuve un problema con otra clase y resulta que estaba hablando solo. No, sí se escucha, doctor. Muy bien. Otra exigencia es de que ningún genotipo puede verse favorecido de manera que su frecuencia aumente en la población a lo largo del tiempo. No puede hacerse eso, ¿no? Tampoco pueden introducirse alelos nuevos en la población.
ya sea de individuos externos o como consecuencia de alelos que han cambiado o mutado. Así como también el número de individuos y genotipos debe permanecer siempre elevado. ¿Para qué sirve la aplicación en poblaciones humanas? Sirve para conocer diferentes alelos que pueden provocar deficiencias, ¿no? Asimismo, permite conocer la descendencia, o conociendo, mejor dicho, la descendencia, se pueden conocer los patrones que puede seguir genéticamente. Podemos concluir entonces que una población no puede evolucionar si cumple los supuestos de Hardy-Weymer, es decir, si se mantienen estáticos, esa población nunca va a evolucionar, dado que la evolución supone un cambio en la frecuencia de los alelos. La variación genética o polimorfismo genético es la existencia de una población de dos o más formas alélicas en frecuencias apreciables. Y la frecuencia génica o alélica es la unidad básica de la evolución, que es la proporción de un alelo dado en la población. Por ejemplo, miren, tenemos acá el gen X, tiene dos alelos, el alelo A dominante y el A recesivo, ¿ya? Queremos determinar la frecuencia del alelo dominante y la frecuencia del alelo recesivo. De esta manera es que se puede determinar la frecuencia. La ley de Hardy-Weymer afirma que el equilibrio de la población sin que haya otros factores externos, llamadas fuerzas evolutivas, existe ese equilibrio para mantener una raza pura. Por lo tanto, esta ley de Hardy-Weymer establece que la frecuencia de un alelo y las frecuencias genotípicas de una población tienden a permanecer igual por generaciones, o sea, no debería cambiar, ¿no? Si durante este proceso ocurriera algún cambio en la frecuencia de algún alelo, indica que ha ocurrido la evolución. Matemáticamente, Hardy-Weymer plantearon que la frecuencia de un par de alelos, un dominante y un recesivo, ¿ya? Como es un par, entonces lleva al cuadrado, es igual a la frecuencia de P, que en realidad es el dominante, P doble alelo, más 2 veces P por Q. El alelo homocigoto dominante, el alelo heterocigoto y el alelo homocigoto recesivo. La suma de la frecuencia de cada uno de ellos debe dar igual a 1, según la ley de Hardy-Weymer. Cuando la sumatoria de estas frecuencias de estos alelos es mayor de 1 o es menor de 1, implica que ha habido una evolución, una mutación o la presencia de un factor externo, ¿ya? En este proceso, P de A es la frecuencia del alelo dominante A y Q de A es la frecuencia del alelo recesivo. Como hablamos de sistemas polimórficos, hablamos de sistemas que se caracterizan por la presencia de dos o más variantes genéticas o fenotípicas en una población y que esta no se debe únicamente a mutaciones, son polimórficos, ¿no? Ahí encontramos una serie de razas, de fenotipos completamente diferentes, sin que haya ocurrido, como les decía, mutación. Vamos a ver qué factores son los que intervienen. Por ejemplo, hay ese factor que se llama la selección natural, ¿no? ¿Qué es la selección natural? Es la capacidad heredada de cada uno de estos individuos para poder sobrevivir y reproducirse. Ellos se van a entremezclar entre ellos y tienen obviamente la capacidad por la selección natural de reproducirse y sobrevivir. El segundo factor son las mutaciones. Las mutaciones es la alteración en la información genética que no va a dar la misma expresión de un determinado gen o un determinado alelo. Tercero, aparece este factor que es la deriva genética. ¿Qué es la deriva genética? Es un proceso aleatorio, un proceso al azar, decisivo para que determine qué variante de un determinado gen va a sobrevivir o no a través del tiempo. Fíjense ustedes, miren, múltiples genes van a ir desapareciendo y van a ir siendo ausentes para el entrecruzamiento. Otro factor es el flujo genético. El flujo genético es cuando un individuo de una población, acá tenemos una turista,
llega a otra, donde era una raza pura, donde su equilibrio de Hardy-Weinberg es igual a 1, y entonces se produce el entremezclamiento de los genes, formando una nueva especie, ¿no? Eso se llama el flujo genético. Otro factor es la adaptación. Es cuando una especie va a adecuarse a su hábitat y va a cambiar su estructura y funcionamiento. Miren, por ejemplo, lo que sucede, ¿no? En la China, las personas rurales siempre tienden a ir a la ciudad, y lo mismo sucede en nuestro país, y que se adaptan a las nuevas tecnologías, a los nuevos sistemas de trabajo, y van a adecuar su hábitat, ¿no? Su hábitat natural, que era la parte, digamos, natural, silvestre, lo combinan con el área, pues, urbana, ¿no? También hablamos de este factor que es la extinción. Es lo que ha pasado con nuestra raza de los incas, ¿no? Este factor de extinción es cuando se perpetró la desaparición de una especie entera de incas en nuestro país y fue sometida hacia los mestizos y los españoles. También aparece este factor que es la competencia, ¿no? Es cuando existe competencia entre la lucha entre individuos. Intra se llama cuando es entre los de la misma especie, porque en este caso los españoles, ¿no? Y la interespecie es cuando entre mestizos, por ejemplo, mestiza con un español, o en este caso una mestiza con un inca, ¿no? Son ese tipo de luchas por sobrevivencia también de sus genes. ¿Listo? Los alelos ya hemos visto que son cada una de las formas alternativas de un gen que ocupan la misma posición en cada par de cromosomas homólogos. Por lo tanto, la genética de población es una teoría de fuerzas. Existen factores que van a cambiar las frecuencias génicas en las poblaciones, ¿no? Hemos visto deriva genética, la migración, la mutación, la selección natural, la extinción, la competencia, etcétera, etcétera. Y recuerden que los cromosomas homólogos tienen genes y alelos, que son los alelos, el alelo dominante, el alelo recesivo. Podemos tener solamente 3 tipos, 2 tipos homocigotos, un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo, y los heterocigotos que poseen este tipo de carácter. En genética se acostumbra a usar letras para representar a los genes envueltos. Se usa la letra mayúscula para el gen dominante y la letra minúscula para el gen recesivo, ¿no? En los organismos que se reproducen sexualmente, solamente 2 células están envueltas en la reproducción. Una es el espermatozoide y la otra es el óvulo materno, ¿no? Pero es obvio, como ustedes están viendo en esta fotografía, que nosotros poseemos ciertos rasgos o características que nos van a asemejar a nuestros padres y a nuestros parientes. Sin embargo, ninguno de nosotros va a ser idéntico a otra persona, ¿no? Ya que se ha visto que solamente 2 células están envueltas entre los padres y la progenie, ¿no? Si se sabe mediante estudio genético que el organismo es homocigoto o heterocigoto, entonces se puede más bien inferir algo sobre su genotipo o su constitución genética, ¿ya? Cuando ambos alelos son iguales, se denominan homocigotos o puros. Cuando son distintos, se conocen como heterocigotos. Algunos se necesita solamente la presencia de uno de ellos que se exprese y del otro que no. Esos son los que se llaman los dominantes, ¿no? Para indicar que todos los genes que portan un individuo se han introducido en la genética, el término genotipo, ¿no? Que es la constitución genética de cada individuo, ¿ya? En cambio, el fenotipo es el resultado o la expresión o la manifestación física, bioquímica o fisiológica de los genes. Por ejemplo, la estatura alta, el color de ojos de la persona, el puente de la nariz, el pelo, el tipo de pelo que tiene la persona, el tipo de sangre que tiene la persona, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien.
Para eso se han hecho una serie de determinaciones que han llevado a identificar algunos genes de la población específica para decir si son portadores de genes dominantes o genes recesivos, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar entonces con respecto a este punto. Primero, hay una prueba que se llama la prueba de detección de la feniltiocarbamida. Esta prueba trata de determinar la habilidad de la persona para detectar el sabor de la feniltiocarbamida. ¿Listo? Cuando la persona toma un pedazo de papel impregnado por feniltiocarbamida, ¿listo? Y determina que es un sabor agrio, entonces podemos decir que esa persona es capaz de detectar el sabor agrio, el sabor de la feniltiocarbamida. Esto implica que esta persona tiene el gen dominante. ¿Listo? Si hiciéramos una prueba, por ejemplo, les tendríamos que dar un papel impregnado con feniltiocarbamida. Se lo ponen en la lengua. Los que detectan el sabor agrio, ellos tienen el gen dominante. Los que solo detectan el sabor al papel, significa que ellos tienen el gen recesivo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, profesor. Perfecto. Ya. Otro de las características o rasgos que vamos a ver es lo que se llama el pico de viuda. ¿Listo? Dice, algunas personas exhiben la característica en la región de implantación del cabello, sobre todo en las mujeres, ¿ya? Se ve digamos, una prominencia puntiaguda en forma de pico en el centro de la frente. ¿Listo? Las que tienen esta característica tienen el gen dominante, pero las que tienen acá, como en la figura de abajo, tienen una línea de pelo continua, acá en cambio es un pico, ¿sí? Esto es lo que se llama el pico de viuda. Las que tienen en forma directa, ¿sí? Ellos tienen el gen recesivo para este rasgo o característica. ¿Listo? Muy bien. Otro rasgo, el enroscamiento de la lengua. ¿Ya? Algunas personas tienen esta habilidad para enroscar la lengua en forma de U y las pueden sacar incluso fuera de la boca. Esta habilidad es causada por un gen dominante, ¿ya? Por un gen dominante. Los que no, obviamente no pueden hacer esta característica, solamente pueden efectuar una leve curvatura hacia abajo o casi nada, ¿no? Cuando sacan por debajo. Los lóbulos adheridos de la oreja. Un gen dominante también determina que los lóbulos de la oreja estén sueltos, que haya un lóbulo. ¿Ya? En cambio, el que está adherido es un gen recesivo. ¿Listo? El pulgar de Ponero es lo que ustedes ven, que como el pulgar se empieza a encorvar bastante, mayor a 45 grados, esto es lo que se conoce como el pulgar de Ponero. ¿Ya? Un gen recesivo es el que determina estabilidad, en cambio un gen dominante evita que se vaya para atrás. ¿Ok? Muy bien.
A ver, Arlet, Ana Sofía Paz, Arelis Gutiérrez y Caroline Cantú prendan su cámara. A ver, ya, muy bien. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, doctor. Arlet, tu cámara. Listo. Bien, vamos a ver entonces esos rasgos que acabamos de ver. ¿Listo? Empecemos todos ahora por levantarnos el cabello hacia atrás. ¿Listo? Y acérquense a la cámara. ¿Listo? Ya, Arlet, tú tienes un gen recesivo. A ver, Ana Sofía Paz, ahí está, está el pico de viuda. O sea, tú tendrías un gen dominante. ¿Listo? Arelis Gutiérrez, acércate más a la cámara. Ya, esta es línea recta, tienes gen recesivo. Caroline, a ver, suspéndete más el cabello hacia atrás. Acércate más a la cámara. Más, un poco más. La frente. No llego a verte bien. La luz. Ya, no. Recesivo entonces. ¿Listo? Ya, así se determina esos rasgos, ¿no? Esos rasgos. Solamente Ana Sofía tendría el rasgo dominante. ¿Listo? Muy bien, chicas, gracias por participar. Ahora, Juan Diego Cano, Matías Velázquez, Angilea, Fernanda Soto, Maggie Gil, Maggie Gil no está, ¿no? Sí, doctor, un ratito. Ya, a ver, vamos a ver ahora esta propiedad del enroscamiento de la lengua, ¿ya? Voy a acercarme a la cámara, miren, y lo que yo voy a hacer es, miren, voy a hacer un procedimiento de enroscar la lengua y lo voy a sacar hacia afuera, ¿ya? Se nota que yo sí puedo hacer el enroscamiento de la lengua, ¿correcto? Entonces eso quiere decir que yo tengo el gen dominante para este rasgo o carácter, ¿listo? A ver, Juan Diego Cano, ya está, rasgo dominante, ya se nota y ahí está el enroscamiento, ¿listo? Matías Velázquez, está bien, ya también rasgo dominante de cómo enroscamiento. Angie, ahí está bien, muy bien, sí se puede. Maggie,
También. Perfecto. Ya, hoy todos son dominantes acá. No hemos encontrado a nadie un recesivo. Carlos Ticona, a ver, prende tu cámara. Ya, profesor. Gracias, chicos. Gracias, chicos, por participar. Gen dominante. A ver, Carlos Ticona. Sí, doctor. Ya, voy a llamar a otros, ¿ya? Adriana Juárez. Sí, te escucho. Prende tu cámara. Ya. ¿No se lo va a observar la cámara? No se te ve. Alison Díaz. Darly Pilco. Eloísa Paravicino. Fernanda Montserrat. Prenda su cámara. Hola, profesora. Ya, listo. Isabela Serrat. Listo. Isabel, ya. Hola, Isabel. Muy bien, ahora empezamos por Adriana Juárez, ¿ya? Acércate a tu cámara y enrosca la lengua. ¿Listo? Ya está, ahí está. Miren, vean a su compañera. A ver, vuelve a intentar enroscar la lengua, ¿no? No puedes, ¿no es cierto? Ya, entonces tú tienes el gen recesivo para ese carácter o ese rasgo, ¿ok? Muy bien. Alison, enrosca la lengua. Y acércate más a la cámara. Sí puedes. Ok, y muy bien. Gen dominante. Listo. Carlos Ticona, enrosca la lengua. Ajá, ya. Tienes el gen entonces recesivo, no tienes el gen dominante para ese rasgo. No puedes enroscar. ¿Listo? Darle Pilco. Tampoco puedes enroscar. Ya, gen recesivo, ¿eh? Miren cómo se va identificando algunos rasgos o caracteres de acuerdo a los genes que posee cada uno, ¿ya? Fernanda Montserrat. Enrosca la lengua, por favor. Sí puedes. Sí, gen dominante. Y terminamos con Isabel. Enrosca la lengua, por favor. Perfecto, gen dominante también, ¿ya? Entonces miren cómo en ustedes se puede evaluar estos rasgos o caracteres que estamos viendo. ¿Listo? Ya, muy bien. Doctor, una pregunta. Sí, dime. ¿No? Te escucho. Lo que pasa es que se supone que dice, va a tener el gen dominante, pero para esa expresión en nuestro cuerpo, ¿no? Digamos, para poder enroscar la lengua o bien para la oreja. Entonces, no es que en sí todo nuestra constitución genética va a ser o bien dominante o bien recesiva. O sea, eso no me quedó muy claro. O sea, cada cosita, cada parte de lo que estamos constituidos ahorita en las lenguas. Ajá. Sí me entendió, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos más de 1000 caracteres y tenemos también más de 1000 funciones biológicas y cada una de ellas tiene un gen. Recuerda que cada una persona tiene más de 25.000 genes, ¿no es cierto? Esos genes, esos 25.000 genes que tienes en tu cuerpo, pueden ser dominantes o pueden ser recesivos, o puede ser mixto también.
Algunos puedes tener dominantes, otros puedes tener recesivos. ¿Ok? Entonces, no es que por el hecho de que tú no puedas enroscar la lengua ya tú eres recesivo, no. Para ese rasgo, solo para ese carácter, tu gen es recesivo. Pero puedes tener otros genes una que son dominantes. Así es. Puedes convivir con genes dominantes y recesivos a la vez. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Muy bien. Jacqueline Cerezo. Johan Salcedo. Joaquín Marín. Mariela Ticona. Doctor Mariela me informa que tiene problemas de conectividad. Ya. Nadia Vela. Listo, prenda su cámara a los que los llamé. Vamos chicos, avancemos. Bueno, si no prende su cámara quiere decir que están ausentes, ¿verdad? Arlet, tú eres testigo que los he llamado, Sí, doctor. ¿ya? Sí, doctor, pero sí hay 5 personas con cámara. ¿No los ve? Hay 5 personas Ya. con cámara. Solo veo a 3, 4, 5, ya. Listo. A ver, vamos a ver ahora el rasgo o carácter con respecto al lóbulo de la oreja. Entonces, lo que les voy a pedir es que volteen un poco hacia la cámara, casi de perfil, para verles la oreja, ¿ok? En el caso mío, si ustedes se dan cuenta, yo no tengo lóbulo de la oreja. ¿Listo? Por lo tanto, tengo un gen. Recesivo. Exacto, tengo un gen recesivo. ¿Ok? Tengo un gen recesivo. A ver, vamos, Joaquín Marín. Ya, tú tienes gen dominante, pues ahí tienes el lóbulo de la oreja, ¿no? Ya, muy bien. Jacqueline Cerezo. Ya, también tienes un gen dominante, tienes un lóbulo grande de la oreja. ¿Listo? Johan Salcedo, a ver. Ya, tú por ejemplo, no, a ver, jala un poquito la oreja. Ya, sí hay lóbulo, ya, gen dominante. Nadia Vela. Un poquito baja tu cabeza, por favor, no veo con la cámara. También gen dominante. ¿Ya? Gracias. Y Mariela. Gen dominante. Ya, miren, entonces yo soy el que tiene gen recesivo, no tengo lóbulo de la oreja, miren. ¿Sí? ¿Se observa? ¿Observa? Sí, ¿no? Sí, Miren, yo doctor. no tengo lóbulo de oreja, tengo solamente una continuidad, ¿no? Entonces tengo gen recesivo, y en cambio ustedes tienen el gen dominante para ese rasgo. ¿Listo? Y ahora con ustedes mismos, levanten el dedo. Ya. Listo.
Johan, tienes el gen recesivo. Jacqueline, gen recesivo. Nadia, un poquito más abajo tu mano. Gen recesivo. No, un poquito más abajo tu mano. Ya, mira, por ejemplo, tú tienes gen recesivo, tienes el pulgar de ponero. ¿Ok? Ese es un pulgar de ponero, ¿ya? Mariela, gen recesivo, y Joaquín Marín, a ver, levanta tu dedo. Recesivo. La única que tiene, todos son dominantes, ¿ok? Todos son dominantes a excepción de quién, de Nadia, ¿no? Que tiene el gen recesivo para ese rasgo o carácter. Muy bien, muchas gracias, jóvenes y señoritas. Sigamos. Ya hemos visto el pulgar de ponero. Ahora, vamos a ver este rasgo. Pelo en el dígito central, o sea, se habla en el dedo medio, ¿no? Si hay presencia de pelos, ¿ya? Se debe a un gen dominante. La ausencia de pelos se debe a un gen recesivo. Esto lo vamos a hacer ahorita. Los dedos entrelazados, ¿no? Cuando nosotros cruzamos los dedos de ambas manos, tenemos que ver qué tipo de dedo queda encima. Si el pulgar izquierdo queda sobre el derecho, esa es la condición dominante. Si el derecho queda encima del izquierdo, es la condición recesiva. ¿Listo? La presencia del meñique torcido, un gen dominante, causa que la última articulación del meñique tuerza hacia el anular, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto determina también un gen dominante. El puente de la nariz, un puente de la nariz alto y convexo, es un gen dominante sobre un puente derecho. O sea, estos de acá son genes dominantes y este es un gen recesivo. El hoyuelo de la barbilla, como estamos viendo acá, es por la presencia de un gen dominante y la ausencia es de gen recesivo. La forma de las uñas. Esta forma de la uña o curvatura es dominante y las uñas derechas son recesivas. La hipertricosis de las orejas, o sea, la presencia de pelos, hay presencia de pelos prominentes en la superficie de los pabellones auriculares, es una herencia ligada al cromosoma Y. Por lo tanto, se conoce como un gen holándrico, ¿ya? Se transmite de varón a varón, de abuelo a padre y de padre a hijo. Miren, las pecas. Las pecas se heredan como genes dominantes. La ausencia de pecas es un gen recesivo. La calvicie es una condición asociada a un gen influenciado por el sexo, ¿no? Que es dominante en varones y recesivo en mujeres. La longitud de los dedos de los pies. Si el cuarto dedo, contando desde el primero, desde el más pequeño, 1, 2, 3, 4, este es el cuarto dedo, es más largo que el pulgar, esto significa que este es un gen dominante. La ausencia de esto es un gen recesivo. El anular, si este es más largo o más corto que el índice, es dominante cuando es más corto y es recesivo cuando este es más largo. ¿Ya? Hasta aquí nos quedamos.
Wilber Retamoso, Víctor Arce, Valeria Alarcón, Ignacio Carpio, Raquel Ortega, prenda su cámara. ¿Ya estamos conectados? Prendan su cámara, por favor. Wilber. Sí, doctor. Ya, perfecto. Listo. Valeria. Víctor Arce. Profesor, sí prendí, ¿me puede ver? Ya, ahora sí te veo. Ignacio Carpio. Ray Larico. Listo. Ya, me observan. Levante la mano. ¿Sí? Así como estoy yo. ¿Listo? Ya. Lo que vamos a hacer es ahorita, vamos a cerrar los ojos. ¿Listo? Y vamos a entrelazar, pero cerrando los ojos, ojo, cerrando los ojos. Cierren los ojos y crucen los dedos y abran los ojos. ¿Listo? Ya. No lo suelten, abran los ojos y ahora miren, en el caso mío, el pulgar de mi mano izquierda, ha quedado encima del pulgar de la mano derecha. Ese es el gen dominante. ¿Listo? Ahora, vean ustedes, díganme ustedes qué pulgar ha quedado encima del otro. Valeria. El de la mano izquierda. Así. Ya, gen dominante, perfecto. Wilber. El de la mano izquierda, doctor. Perfecto, dominante. Raquel. El de la mano izquierda, doctor. Ya, dominante. Víctor Arce. El pulgar derecho queda sobre el izquierdo. Ah, ya, entonces gen recesivo, ¿se dan cuenta? Ahí tenemos un gen recesivo. ¿Listo? Ahora, volteen la mano hacia la cámara y vean su dedo meñique. Exacto. Ya, todos están bien, no hay gen dominante, tenemos genes recesivos, porque recuerden que la curvatura anormal del quinto dedo podría generar un gen dominante. ¿Listo? Ahora, hagan así y vean si hay pelos en el tercer dedo. ¿Sí? En el caso mío, si yo tengo, ese es un gen dominante. ¿Ok? Yo no tengo. Yo tampoco, doctor. ¿Listo? Ahora, el dedo índice, pónganlo de esta manera, frente a la cámara, y vean qué forma tiene. ¿Qué forma tiene? ¿Es curvada o es plana? En el caso de Wilber es recesivo, es plana tu uña. Valeria tienes curva, es dominante. Raquel, un poquito para tu dedo.
índice, por favor, no, al revés, un poquito más plana, también recesivo. Plano también Víctor Arce recesivo, ¿ya? La única dominante sería Valeria. ¿Listo? Listo, chicos, gracias por participar. Pero antes de que se vayan, ¿alguien del salón tiene pecas? ¿No conocen a nadie? Si tiene pecas, como hemos dicho, ese es un gen dominante. ¿Ya? Es un gen dominante. Sí. Doctor, yo tengo, pero no se me nota mucho. Ya. O sea, en la cámara no se va... No va a ayudar, ¿no es cierto? No va a ayudar. Pero ese es un rasgo de gen dominante que permite visualizar pues las pecas, ¿no? Bueno, todos los que no tenemos pecas tenemos el gen recesivo, ¿ya? Muy bien, gracias por participar. Los que no han prendido su cámara quiere decir que están ausentes, pues, ¿no? Gracias. Doctor, otra pregunta. ¿Y qué hay de los que tienen orejas grandes? Ya, en el caso de lo que tienen orejas grandes, generalmente a veces es parte de la ontogénesis. ¿Te acuerdas que vimos en la ontogénesis de la mayor parte de órganos? Generalmente hay un hiperdesarrollo de la parte, digamos, cartilaginosa del pabellón auricular, y eso generalmente puede evidenciar las orejas grandes, ¿no? No hay un gen que pueda determinar eso, solamente los genes que producen hipertricosis y lo del lóbulo de la oreja. Cualquier paciente que en algún momento ustedes vean, un bebé recién nacido, que tenga ausencia de lóbulo, usualmente esos generalmente van a tener cierto grado de malformaciones internas, pueden ser cardiovasculares o cervicales, ¿ya? ¿Por qué? Porque está cercano a la zona de la ontogénesis, tanto de los arcos branquiales como del corazón. ¿Ya? Profesor, ¿y qué pasa si tengo dos dedos diferentes? Uno de diferente tamaño. Ya, ¿en el caso de ambas manos o es los pies? No, solo los dedos de la mano. Ya, ¿qué número de dedo? El pulgar. Ya, ¿hay asimetría en qué? ¿En tamaño, en forma? En tamaño y en forma, profesor. A ver, ¿puedes poner en la cámara? Sí, profesor. A ver. Ponga así, mira, así como acercándome a la cámara, algo así, ¿no? Pero quisiera que los pongas así. Ajá, ya. Ajá, ya los vi. Ya. Mira, ese rasgo o ese carácter no necesariamente es por la presencia de un gen dominante o un recesivo. Eso generalmente a veces se llama una hipotrofia o una falta del desarrollo. En este caso, en tu caso sería la mano derecha, ¿no es cierto? Pero es una casi imperceptible diferencia con respecto a la asimetría del lado izquierdo, ¿ya? Eso es uno de las explicaciones que podríamos dar. Simplemente es una falta de desarrollo, pero que no tiene mayor implicancia, ya que es tejido mesenquimatoso. Pero muy bien, interesante. En alguna oportunidad, en una promoción, encontramos más bien a alguien que sí tenía
polidactilia, ¿no? O sea, un dedo adicional a los 5 que tenía en la mano. Muy bien, gracias por compartir, Lisette. No olvidar ver este rasgo carácter del cuarto dedo, pero contando desde el meñique, ¿no? No se olviden de esto, el anular más corto que el índice, el color de los ojos. Ya, aquí tenemos un detalle muy importante, ¿listo? Cuando una persona como nosotros, ya, es homocigota para un gen recesivo, ya, mejor dicho, a ver, una persona como nosotros, ya, normalmente tenemos un alelo dominante. Ese alelo dominante de nosotros nos permite que se produzca y se deposite un pigmento en la capa delantera del iris. Normalmente la parte trasera del iris se ve de un color azul, o sea, es decir, todos tendríamos en este momento color de ojos azules. Todos tendríamos color de ojos azules. Lo que pasa es que por la presencia de un gen dominante, nosotros empezamos a depositar un pigmento oscuro en la capa delantera del iris y que enmascara ese color azulado a diferentes grados. Por eso tenemos ojos negros, ojos pardos, ojos caramelo, ojos verdes y ojos celestes, según lo que ustedes están viendo en la gráfica, ¿no? Los que tienen gen recesivo no poseen pigmento en la parte delantera de sus ojos. Estos son, entonces diríamos, estos dos serían, igual que esta persona, serían portadores de genes recesivos, ¿no? Ya que no van a depositar pigmento oscuro en la parte trasera del iris, ¿no? Que hace que se vea el color azul o color verde de diferentes tonalidades en la forma y el color de los ojos. ¿Listo? Entonces, el que tiene ojos claros tiene un gen recesivo, en cambio, los que tenemos ojos negros o pardos tenemos el gen dominante. Lo mismo sucede con el cabello. El cabello oscuro es un gen dominante sobre el cabello claro. El cabello claro es un gen recesivo. Lo mismo sucede con los pies planos. El pie plano generalmente es un gen recesivo. El pie arqueado o el arco plantar adecuado se debe a un gen dominante. Y finalmente, las aletas de las narices, ¿ya? Generalmente son por un gen dominante. En cambio, las aletas pequeñas de la nariz generalmente se deben a un alelo recesivo. Muy bien. Muy bien, jóvenes señoritas. Hemos terminado esta clase que es muy dinámica, es la clase que más me gusta de genética. Si tuvieran alguna pregunta, o de lo contrario, ya cerramos aquí la clase. Ninguna, doctora, ya me retiro. Muchas gracias. Ok. Muy bien, Arlet, si no hay más preguntas, cerramos aquí la clase. El próximo martes nos tocaría ya los seminarios, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor, Ya. una compañera por el chat está haciendo una pregunta. Dice, doctor, ¿y las personas que mueven la oreja? Bueno, esa es su pregunta. No, esa es motilidad, puede ser ¿cómo se llama? De los maceteros que tengan algunas fibras que puedan producir el movimiento de la oreja, ¿no? Por los maceteros generalmente.
por el músculo macetero, no necesariamente porque la oreja tiene músculo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya, doctor. Listo. Ok, aquí nos quedamos, ¿ya? Gracias. Doctor, una consulta. ¿Y las personas que tienen la yema de los dedos en punta? Ya. Igual, la forma de la terminación del dactilar tampoco tiene una presencia de un gen específico, ya sea, digamos, dominante o recesivo, ¿ya? Usualmente ya ese es el tipo constitucional. Podría estar en relación con el contenido de ADN repetitivo que hay normalmente, que tiene que ver con la variabilidad genética, tiene que ver con la estatura, tiene que ver con la longitud y la densidad de los huesos, ¿no? Recuerda que ahí tenemos la falange distal que puede tener cierto grado de adelgazamiento, pero que no necesariamente tiene que ver con la presencia de un gen. Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Doctor, con respecto al seminario, ¿usted me va a brindar mayor detalle al interno o ahorita lo va a decir? No, al interno nomás, según el seminario, perdón, según el sílabo, ya les voy a pasar los casos clínicos que corresponde y en base a eso determinamos qué nos corresponde, ¿ya? Ya, doctor. Doctor, Sí, Valeria. yo había escuchado que habían personas que se echaban limón para que les aclare los ojos. ¿Eso es verdad? A ver, me dices que para que se te aclare los ojos. No, yo había escuchado que algunas personas hacían eso para que se les aclare los ojos, o sea, que se echaban como limón al ojo para que se aclare. Ya. Claro, pero recuerda que ahí no es un tema del depósito de pigmentos, ¿no? En la región posterior del iris. Y recuerda que en la estructura anatómica del ojo tienes tú la capa córnea, tienes la cámara anterior, tienes el cristalino y después recién viene justamente entre en esa sección anatómica es que está el iris, ¿no? Antes del cristalino y después de la córnea, ¿no? Entonces definitivamente se mantiene un hermetismo total del ojo que no permite ingresar nada, por más sustancia que se le coloque al ojo, indudablemente no va a causar ningún tipo de beneficio en el color de los ojos. Como te digo, esto sí tiene que ver, o sea, el depósito de esos pigmentos sí tiene que ver con la actividad de un gen. Y ese gen hemos dicho que es un gen recesivo o dominante, ¿no? Ya, doctor, gracias. Ok, Valeria. Muy bien. Aquí damos por terminada nuestra clase, ¿ya? Muy bien, jóvenes, señoritas, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego.